En este tutorial vamos a ver cómo se utiliza el SheetCam. El SheetCam es un programa para generar código G. Ese código G después lo podemos utilizar en el Match 2 para el corte o grabado de piezas. Lo primero que tenemos que hacer es crear una herramienta, una o varias herramientas. Para eso vamos a herramientas. En este caso vamos a crear una fresa, nueva fresa. Nos pide primero que le asignemos un número de herramienta. En este caso vamos a colocar 6. Podemos asignarle un nombre. Fresa 6 milímetros. Tipo de herramienta fresa. El diámetro, esto es muy importante, 6 milímetros. Medida de la broca, o sea, es la medida de el largo efectivo de corte de la fresa, en este caso 19 milímetros. Largo de la herramienta, el largo total de la herramienta, 30 milímetros. Compensación del largo de la herramienta lo dejamos en 0, incremento en Z, vamos a colocar en este caso 6 milímetros. Esto es nos indica el tamaño de la pasada. La pasada va a ser de 6 milímetros de profundidad cada pasada. Esto lo podemos variar después cuando hacemos la trayectoria de corte, se puede modificar. Velocidad de corte es la velocidad de avance. Vamos a suponer que es de 1500 milímetros por minuto. O sea, 1,5 metros por minuto. La velocidad de bajada siempre es lógicamente inferior. Vamos a colocar 500 milímetros por minuto. Todos estos valores se pueden modificar después. Ángulo de rampa, vamos a dejarlo en 0. La rampa es la forma en que entra la herramienta en el corte. En este caso va a entrar en forma vertical, o sea, lo vamos a dejar en 0 grados. La velocidad de rotación, 15.000 revoluciones por minuto. Le decimos OK. Y ya tenemos creada la herramienta. Ahora vamos a cargar el dibujo que vamos a procesar. Vamos a archivo, abrir dibujo. Vamos a cargar este que se llama demo1l. Es un archivo DXF. Abrimos. El archivo está en milímetros, lo dejamos así. Use los puntos para taladrar. En este caso no hay puntos, o sea que no tiene mayor importancia. Le decimos OK y ya tenemos el dibujo. En este dibujo tenemos que utilizar 3 operaciones distintas. Estos agujeros chicos los vamos a usar para taladrar. Es una operación de agujereado, taladrado. Los 2 círculos medianos vamos a contornearlo, vamos a cortar estas regiones, o sea que vamos a hacer un trabajo de contorneado. Y después tenemos otra operación que es el corte exterior de la pieza. Entonces vamos a tener que definir 3 operaciones, que en definitiva va a quedar un solo archivo de corte, pero son 3 operaciones distintas. Para definir las operaciones vamos a procesos, nuevo contorno, vamos a cortar primero los círculos internos. Método del contorno, compensación interior, o sea que los vamos a cortar por adentro de la línea, o sea, como lo que nos interesa es que nos quede el diámetro que hemos dibujado, tenemos que cortarlo por adentro, así de esa manera compensa el diámetro de la fresa. Entonces lo dejamos en compensación interior. ¿Sobre qué capa? Tenemos 3 capas que hemos definido en el dibujo previamente. En este caso es la capa que dice Hole LG. ¿Con qué herramienta? Con la fresa que ya hemos definido, que es la fresa de 6. Profundidad de inicio 0 milímetros. Profundidad de corte 19 milímetros. Si en este caso, por ejemplo, cortaríamos MDF de 18 milímetros,
Ponemos 19 milímetros para tener una holgura de 1 milímetro y que la pieza quede totalmente cortada. Incremento de Z es de qué medida vamos a hacer las pasadas. Si yo acá dejara 6 milímetros, serían 6 por 3, 18, nos quedaría una pasada adicional de 1 milímetro, con lo que serían 4 pasadas. En lugar de eso coloco 6,5 y voy a tener 2 cortes de 6 milímetros y medio y un corte de 6 milímetros. Esto lo hace automáticamente el programa. Tolerancia de acabado, 0. Velocidad de corte, acá me figura 1500 milímetros por minuto, que es lo que yo había definido con la herramienta. Como les había dicho, esto lo podemos variar. Vamos a dejar, por ejemplo, en 2000 milímetros por minuto, o sea, 2 metros por minuto. La velocidad de bajada, vamos a subirla un poco, 600 milímetros por minuto. La velocidad de rotación la dejamos en 15.000. Cuando está todo esto listo, decimos OK y ya nos generó las trayectorias de corte. Ahora vamos a hacer una nueva operación que va a ser el taladrado. Vamos a hacer estos 3 agujeros. Entonces voy a procesos, taladrado, ¿sobre qué capa? De las 3 capas que tenía, la capa Hall SM. Dejo la misma fresa, la profundidad de inicio 0, o sea, 0 es el ras del material, la parte superior del material. Profundidad de acabado 19 milímetros, profundidad del graneteado. El graneteado es la profundidad del agujero, la profundidad total, la profundidad parcial de cada agujereado. O sea, voy a agujerear en etapas de 6,5 milímetros. O sea, voy a agujerear primero 6,5 milímetros, se va a retraer 4 milímetros, va a volver a agujerear, en este caso 13 milímetros, se vuelve a retraer 4 milímetros y después agujerea hasta los 19 milímetros. Esto se hace a los efectos de limpiar la herramienta de corte y que no se empaste. Acá me dice mínimo tamaño del agujero y máximo tamaño del agujero. Esto es para que el programa pueda identificar qué es un agujero y qué es un contorno, porque dentro de la misma capa yo puedo tener a lo mejor un círculo de 15 milímetros que lo quiero contornear y no taladrar. Entonces en este caso, poniendo mínimo tamaño de agujero 3 milímetros y máximo 12, estoy consiguiendo lo que yo quería, que es hacer esos 3 agujeros. Le digo OK y como ven me marcó las trayectorias de corte. Me falta ahora una última operación, que es la del contorneado exterior. Nuevamente voy a procesos, nuevo contorno. Esto va a ser compensación exterior y la capa va a ser la capa 0. Voy a dejar la misma fresa y estos parámetros son los mismos que para los que hice los agujeros de la capa Hall LG. O sea, profundidad de corte 19 milímetros, lo hago en pasadas de 6,5 milímetros, dejo 0 de tolerancia para el acabado, dejo la misma velocidad de corte y la misma velocidad de bajada. Digo OK y con esto ya tengo la operación de contorneado de la pieza. Ahora vamos a ver que aún ya definidas cada una de estas operaciones, yo las puedo modificar. Como primera medida puedo modificar el orden en el que se van a realizar. Supongamos que el taladrado quiere hacerlo primero, selecciono la operación de taladrado y con el mouse la llevo hacia arriba de la lista. Con eso primero voy a hacer el taladrado, después los agujeros del medio y por último el contorno. Otra cosa que me permite el SheetCam es hacer puentes para que la pieza no se mueva durante el corte. Para eso
tengo que seleccionar la capa sobre la que voy a aplicar los puentes. Voy a la herramienta que está marcada con la letra T y simplemente aplico en los lugares que yo estime conveniente los puentes. Esto fue para la capa de contorno exterior. Si quiero hacer lo mismo en la capa de los agujeros medianos, marco la capa. Vamos a poner que le quiero hacer 3 puentes en cada uno de los círculos. Perfecto. Ahora, yo puedo modificar el tamaño de estos puentes tanto en ancho como en espesor. Para eso hago doble clic en donde tengo definido el trabajo, donde tengo definido el proceso. Voy a trayectoria de corte y acá me dice longitud del anclaje y grosor del anclaje. En este caso me dice 5 milímetros de ancho y 4 milímetros de altura. La altura me parece un poco excesiva, vamos a probar con 3 milímetros. Decimos OK. También algo que me permite el SheetCam es cambiar la trayectoria de corte. En este caso vemos, por ejemplo, que el contorno exterior lo va a cortar en el sentido de las agujas del reloj. Hay casos en que, de acuerdo al material y la fresa, la pieza quedará mejor terminada si lo corto en sentido inverso. O sea, la parte que voy a extraer va a quedar con la mejor terminación. Si quiero cambiar entonces esto y hacer que el sentido sea en el sentido antihorario, hago doble clic en la capa, voy nuevamente a trayectoria de corte y acá donde dice corte en subida tildado, lo destildo. Como van a ver, aplico OK y invirtió la trayectoria de corte. Una vez que estoy satisfecho con todo esto, lo que voy a hacer es grabar el código G, para lo cual voy acá a la letra P de postprocesado, hago clic, le asigno un nombre al trabajo. Acá por default me pone demo1l.tap. Con esto voy a generar el código G que voy a poder ejecutar en el Match 2 o Match 3. Estoy conforme con el nombre, le digo Save. Me dice que ese nombre existe, si lo quiero reemplazar, le digo que sí. Y ya tengo generado el código G que puedo cargar en el Match 2.